Bienvenidos a la sesión del tema número 2 del curso, la función de la ética. Esta semana en nuestro blog iniciamos con el tema ética del consumo. E iniciamos preguntándonos qué relación tiene la ética con respecto a esto. ¿Qué es lo que nos tiene que decir la ética respecto a esta problemática? Aquí podemos decir que quizá para algunas personas consideran que la ética no es un conocimiento provechoso. Sin embargo, más que conocimiento, hablamos que la ética es una reflexión de cómo debemos de vivir de una manera deliberadamente mejor. De ahí es que la importancia de la ética es la capacidad para guiar para todo aquel que quiera comportarse siguiendo una visión crítica y racional para poder enfrentar los retos que nos presenta la vida. Ahora bien, hablamos de que un tema muy importante cuando estamos valorando la función de ese saber en nuestras vidas es que seamos capaces de distinguir cuando nos enfrentamos a situaciones que pueden ser consideradas problemáticas éticas. De ahí que en este tema responderemos también a las siguientes preguntas. ¿Qué distingue un problema ético de otro tipo de problemáticas que podemos tener en nuestra existencia personal, en la convivencia social o en el desempeño de nuestra profesión? Además de estudiar esto, también vamos a abordar la discusión en torno a la estructura de las acciones morales, es decir, aquellas acciones que son voluntarias y libres, que tienen trascendencia ética, y vamos a considerar ahí todas las situaciones que tienen su origen en la acción libre de los seres humanos. Aquí hablamos de que aquellas acciones que podemos cambiar cuando estén en nuestras manos y que lo exige el respeto a la dignidad de las personas. En el material de esta semana tenemos el capítulo de ¿Qué es la moral?, del libro de Rachels, y del libro de Dora Elvira García de Dimensión Ética en la Vida Humana, Ética, Persona y Sociedad, una guía para la vida, algunos epígrafes del 1.2, 1.3, del 1.5 al 1.7. También Fundamentos de la Ética, Análisis y Desarrollo Moral, también en este libro que es el epígrafe 2.4, y un video en Educatina que nos habla de ¿qué es la ética? Cuando hablamos de moralidad, hablamos de actuar de manera correcta o de actuar de manera incorrecta. Cuando actuamos de manera correcta, nos referimos al bien, que de alguna manera simboliza la supervivencia de la vida, la situación óptima de la libertad, la armonía, la libertad. Y el mal representa el camino de la autodestrucción, el conflicto y la falta de libertad. Otro de los conceptos importantes es ¿qué es un problema ético? Un problema ético es una situación, un conjunto de hechos o circunstancias que tienen que ver con la acción humana en espacios de libertad y las consecuencias que genera para la vida de otras personas dicha acción. También Dora Elvira García nos habla un poquito acerca de la importancia de la ética, de vivir en sociedad, cómo vamos construyendo nuestro propio mundo y cómo qué es lo que nos diferencia al hombre de los animales. También nos habla de cómo nos ayuda a forjar nuestra vida mediante nuestras acciones, qué podemos conocer, qué debemos hacer, qué tenemos derecho a esperar. En síntesis, ¿qué somos? Esto es una de las más difíciles preguntas y es precisamente sobre ella que gira la filosofía. Esta pregunta nos muestra lo que es la vigencia de la filosofía y nos garantiza su vitalidad en un futuro. Algunos términos que también encontramos son cuando nos referimos a persona, concepto. Nos referimos a cualquier carácter de los seres humanos en el escenario de la vida. Individualidad. Persona es un individuo, irrepetible en su individualidad y por ello singular, distinto a los demás e indistinto a sí mismo. E intencionalidad. La intencionalidad de una persona tiene que ver con el carácter relacional. Los seres humanos tendemos a salir de nosotros mismos. Mismo Dora Elvira García nos señala cómo para Kant el hombre es un ser racional que existe como fin en sí mismo. Él nos plantea el imperativo categórico.
obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en su persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca como un medio. Nos presenta también el término de autonomía, la capacidad de cada persona de elegir sus propias normas de conducta. También retomamos un poquito los dos conceptos que habíamos visto anteriormente, ética y moral. Cuando hablamos de ética, nos referimos a la reflexión sobre las acciones morales. Cuando hablamos de moral, aquellas normas de conducta sobre nuestras acciones morales. En ese sentido podemos hablar de que hay acciones morales que realizamos diariamente, pero muchas ocasiones no las hacemos porque realmente hayamos pensado en ellas, sino porque siempre nos han dicho que es así. En ese nivel encontramos a la moral. Sin embargo, cuando reflexionamos sobre la moral, tratando de analizar el porqué de estas acciones y las vamos realizando no solo porque siempre nos han dicho que las hagamos, sino porque las vamos haciendo propias, conociendo un poco más sobre el porqué, entonces es cuando hablamos de ética. Asimismo, también menciona algunos problemas éticos contemporáneos, como el nihilismo y el consumismo. En el nihilismo hablamos de una actitud despreocupada y desafectada por el mundo, una actitud para la que no hay nada por lo que valga la pena luchar, ni valores que puedan servir de guía valiosa para la vida. Todo es posible, inclusive lo inhumano. En el caso del consumismo, hablamos de que el consumo absoluto acaba por borrar la libertad del ser humano. Ya no compramos las cosas porque queramos, sino porque la gente que nos rodea nos indica que debemos hacerlo. Por ejemplo, por falta de conciencia y reflexión se consumen cosas que no se necesitan. Y hoy en día, por ejemplo, se valora en muchos casos a las personas por lo que consumen y no realmente por lo que son. Con ello se confunde el valor de la dignidad humana. No vales por lo que eres, sino por lo que tienes. También nos presenta las vertientes de la ética teleológica, la cual es herencia aristotélica, donde toda acción y libre elección parece entender algún bien, donde se piensa que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Y por otro lado, la ética deontológica, que es una herencia kantiana. Kant considera que muy frecuentemente la felicidad personal choca con lo que es justo. El móvil de las acciones morales tiene que ser el deber, y se realiza por el deber mismo, por el respeto a la ley moral. El imperativo categórico es pues único y es obra solo según una máxima tal cual puedes creer al mismo tiempo que se torne una ley universal. También a lo largo de la historia se ha considerado que la ética es una disciplina restrictiva, ya que nos presenta una serie de reglas que se tienen que seguir. Sin embargo, la ética es mucho más que eso, ya que ésta se plantea como una disciplina que estudia la conducta y las acciones de las personas. Tiene que ver con el proceso de construcción de la humanidad. Las reglas no nos dicen cómo son las cosas, sino cómo tienen que ser. Las reglas morales vienen de nosotros mismos. La moral se ha formado a lo largo de la historia con las culturas. La coherencia interna que nos orienta a las acciones que nos perfeccionan no necesita el recurso de la obediencia. Es importante recordar que este material o estos conceptos que se mencionaron son algunos de los conceptos más importantes de esta semana. No quiere decir que sea lo único que se va a ver. Es importante revisar todo el material y hacer una guía, una síntesis que les ayude a comprender un poquito, cuáles son los principales conceptos que se abordaron. Esto les va a ayudar tanto con la actividad de esta semana como también a irse preparando para los exámenes de medio término y final. En la actividad de esta semana es importante que revises algunos de los videos que los distintos expertos analizan, algunos de los temas nacionales que exigen en nuestra consideración de manera urgente. Entre ellos se identifica 3 problemas éticos que tengamos en el país, descríbelos brevemente y justifica, a partir de la definición del problema ético desarrollada en la sesión, por qué tus ejemplos ilustran problemas éticos. Recuerden que es importante incluir premisa de análisis, 2 argumentos y una conclusión. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.